I'll share the word of God with you. Les voy a compartir la palabra de Dios el día de hoy. And the name of this conference is Go Challenge. Y el nombre de esta convención es el Go Challenge. Has to do with going to the world Tiene que ver con infiltrar toda área del mundo with the love of God. con el amor de Dios. And what I share with you today, Y lo que les comparto el día de hoy, I will call the greatest promise of the Bible. le voy a denominar la mayor promesa de la Biblia. Matthew 28. Mateo 28. Of course, nobody can say what is the greatest promise of the Bible. Por supuesto, nadie puede decir cuál es la mayor promesa de la Biblia. But what I share with you today Pero lo que les comparto el día de hoy is my testimony. es mi propio testimonio. The principle that has carried me El principio que me ha llevado in almost 30 years of ministry. en casi 30 años ya de ministerio. In Matthew 28, En Mateo capítulo 28, Jesus told the disciples Jesucristo aquí le dice a sus discípulos to go and make disciples of all nations. de ir y hacer discípulos de toda nación. And he said to them in verse 20, Y les dice en el verso 20, teaching them to observe all things that I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. And then he said, Y de ahí les dice, and lo, I am with you always, even to the end. mas he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. To me, that's the greatest promise of the Bible. Para mí esa es la mayor promesa de la Biblia. He will be with me Que Él siempre estará conmigo. always. Siempre. And that's what is so great about what he said. Y eso es lo maravilloso de lo que Él nos dice. He didn't say, I will be with you most of the time. Él no dijo estaré contigo la mayoría del tiempo. He didn't say, I will be with you, from sometimes. Él no dijo, sabes, voy a estar contigo de vez en cuando. No, he said always. No dijo, siempre lo estaré. And this is the verse of my life. Y este es el verso de mi vida. He promised, Él prometió I will be with you, que Matsula, siempre estaré contigo, hijo mío. in all kinds of weathers, En todo clima, wherever you go, donde quiera que vayas, whatever happens, no importando qué pase, wherever you serve me, donde quiera que me sirvas, I will be with you. yo estaré contigo. Amen. Amén. To help you, Para ayudarte, to support you. para apoyarte. And when we speak about going to the world, Y al hablar acerca de infiltrar el mundo, we need to remember this. tenemos que acordarnos de esta promesa, I'm never alone. que jamás estaremos solos. When I finished Bible school Cuando yo terminé mis estudios en el Instituto Bíblico, and was inaugurated as a pastor, fui ordenado como pastor. it was the board of elders praying for me. El consejo de ancianos oró por mí. And then came this big farmer, Y de ahí vino este enorme agricultor with big hands. con enormes manos And he put his hands upon y me puso su mano sobre mí and he prophesied. y me profetizó. He said, Matsula, Me dijo, Matsula, so says the Lord, así dice el Señor. every time you will step up to preach the word of Cada God, vez que tú te pongas a compartir la palabra de Dios, I will be with you. yo estaré contigo. And I took that word. Yo tomé esa palabra I quoted it 1,000 times. y la he citado miles de veces. God, you said every time. Padre, tú dijiste que siempre. That means today also. Eso significa que el día de hoy también. Because sometimes when you preach, Porque a veces cuando uno predica, it is as if all hell comes against se you. siente como que si todo el infierno se desata en contra de uno. But I have a promise. Pero tengo una promesa. Every time. Dije que tengo una promesa que siempre, Not most of the time. no la mayoría de veces, Not 99%. no 99% de las veces, The Lord promised me el Señor me prometió every time que siempre I will be with you. yo estaré contigo Trust in me, también. Matsula. Confía en mí, And Matsula. on that Y promise, sobre esa promesa, I have gone out and served the Lord. yo me he ido a servirle al Señor. Amen. Amén. Open with me in James 5. Vamos a ver en Santiago capítulo 5, por favor. In James 5, En el libro de Santiago capítulo 5. the Bible speaks about the prophet Elijah La Biblia aquí nos habla acerca del profeta Elías as an example to us. como un ejemplo y modelo para nosotros. In verse 16, En el verso 16 it says, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. For the effective fervent prayer of a righteous man avails much. dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elijah was a man with a nature like ours.
Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. And he prayed earnestly that it wouldn't rain for 3 years, and the land didn't give rain. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amazing miracles. Milagros asombrosos. But you say, oh, but this was the prophet Elijah. Pero ay, pero ni modo, ese fue el profeta Elías. That's not me. Ese no soy yo. But listen what James says here. Pero escuchen lo que nos dice Santiago aquí. Why does he write this? ¿Por qué es que nos anota esto? He says Elijah was a man with the same nature as I. Dice, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. That's the whole point of this verse. Ese es el meollo de este verso. That you should read it and think. Que tú lo leas y puedas meditar. What God did for Elijah, he can do for me. Lo que Dios hizo con Elías también lo puede hacer contigo hoy. We have the same nature. Tenemos esta misma naturaleza. This picture, this verse is not in the Bible for you to say, oh, that was fantastic, but it can't happen with Este me. verso no está en la Biblia para que diga, oh, qué grandioso, qué fabuloso, pero hoy no se aplica. No, they are here to inspire Esto you está aquí para inspirarte a que lo hagas también. to believe A creer that as the Lord was with que Elijah, he así can be with me como also. Dios lo hizo con Elías, también lo hará conmigo hoy. Amen. ¿Cuánto dicen amén? So this morning, Así que esta mañana I want to use Elijah as an example. quiero usar la vida de Elías como un Go with me ejemplo. to 1 Kings. Vamos a ver en Primera de Reyes, por favor. And I will talk about 3 different situations in the life of Les Elijah. quiero compartir 3 situaciones y escenas distintas en la vida de Elías. And how the Lord was with him Y cómo el Señor estuvo con él in different situations of en life. distintas situaciones y temporadas de su vida. In rain and in sunshine. En la lluvia y con el sol. When the wind, when you have headwind and when you have tailwind. Cuando había vientos de popa y vientos de salida. And I want to do this Y quiero hacerlo to show you para mostrarte that as God was with this man in so different situations, he will be with you. que así como Dios estuvo con este varón en particular en situaciones y etapas distintas de la vida, también lo va a estar contigo. 3 examples from 3 chapters. 3 ejemplos de 3 capítulos. Chapter 17, 18, and 19. Capítulos 17, 18 y 19. And let us start in chapter 17. Vamos a iniciar en el capítulo 17. And let me tell you Y déjame decirte how God is with you in the changes of life. cómo es que Dios siempre está contigo en los cambios de tu vida. Verse 1. Verso 1. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God lives of whom I serve, there shall not be rain nor dew in the year in Israel except at my word. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy en este momento, And the word que of the- no habrá lluvia ni rocío en esos años hasta que mi boca lo diga. And you can read through verse number 6. Vamos a leer el verso 6. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía del arroyo. Amen. Amén. And this shows how God could take care of Elijah. Y eso nos muestra claramente cómo es que Dios cuidó y veló por Elías In a time of famine, en tiempo de hambruna. even though when it's difficult times around you, Aun cuando hay tiempos difíciles en la vida, the Lord said, I will be with you. el Señor dijo: contigo siempre estaré. Don't worry, I will take care of you. No te preocupes por nada, porque yo velaré And por ti. so it was for Elijah. Y así fue en la vida de Elías. The ravens brought food, Los cuervos le traían alimento and the brook was flowing. y el arroyo siempre fluía. Chilero. Chilero. Everything was fine. Todo estaba
bien chilis. But then it says Pero ahí nos dice, in verse 7, en el verso 7, and it happened after a while that the brook dried up. y pasados algunos días se secó el arroyo. Why? ¿Pero por qué? Everything was so fine. Pero si todo estaba tan nítido, Food and water. alimento y bebida, And then suddenly the brook dries up. y de repente el arroyo se le seca. God, why? Dios, ¿por qué? Imagine how Elijah could have thought, Imagínate cómo se sentía el pobre Elías. I must have done something De wrong. plano que metí la pata en el Señor. God has now remembered my sins. Dios ahora se acordó de mis pecados. He's punishing me. De plano que me está castigando. But listen to me. Pero escúchame, Nothing was wrong. nada estaba mal. The brook dried up anyhow. El arroyo aún así se secó. Sometimes life things happen in life. A veces las cosas ocurren en la vida. You have a blessing A veces hay bendición and it just disappears. y de repente la bendición se seca y desaparece. Maybe you lost your job sometime. Tal vez perdiste tu empleo. Maybe a friend left you. Tal vez un amigo te abandonó. Maybe something happened in life. Tal vez algo ocurre en la vida And what was so good is not there any y longer. lo que estaba tan bien ahora ya no And you está. say, why God? Dice, ¿por qué, Señor? Well, you know something. Pero ¿sabes algo? I think that sometimes Creo que hay veces God can take a blessing away from us, just to test us. que Dios a veces nos quita una bendición solo para probarnos. If something becomes so precious, Para ver si algo llega a apreciarlo a tal grado and I take it for granted, y lo tomo por sentado and maybe stop seeking God, y ya dejo de buscar de Dios God can remove it. y Dios te lo puede quitar So you will run to Him again, para que corras hacia Él otra vez. saying, Jesus, you are Y everything. diga, Señor, tú eres el primer lugar en mi vida, Padre. When I was studying many years in university. Sabes que pasé muchos años estudiando en la universidad. I was studying actually until I was 29 years old. De hecho, que continué mis estudios hasta los 29 años de edad. I remember my father said, Recuerdo que una vez mi padre me dijo, he said, my son Matsula is an eternal student. mi hijo Matsula es un alumno eterno. He doesn't want to work. Él no quiere trabajar. And and when you are a student, Y claro que uno siempre tiene que ser un you alumno. usually lack money. A uno le gusta producir. I worked on site to provide for myself, for my studies. Trabajé yo mismo, me mantuve para cubrir mis estudios, mis necesidades. But when finally Pero cuando finalmente I was finished with my studies, terminaba mis estudios, I got my first regular work, logré ser contratado con un empleo normal, as a pastor. como pastor. And you know what I got? ¿Y sabes qué recibí? I got salary. Recibí un sueldo. Every month, Cada mes, money came into my bank account. dinero llegaba a mi cuenta bancaria. Chilero. And I was so happy. Y estaba tan feliz. I bought a house. Me compré una casa. I got married. Me casé. I bought a great car. Compré un auto nuevo. And after some years, Y después de algunos años, the Lord said, el Señor me dijo, leave everything and move to Russia. deja todo lo que tienes aquí y vete a Rusia. And I knew Y yo sabía in Russia nobody would pay me any salary. que en Rusia nadie me iba a pagar un sueldo. But why, God? Pero Why? ¿por qué, Señor? What have I done? ¿Qué te he hecho, Señor? I finally got a salary now. Finalmente estoy devengando un sueldo. And I got a family. Y ahora tengo una familia. And now you want me to move to Russia. Y ahora quieres que me mude a Rusia. And nobody will pay me a salary. Ay, nadie me va a pagar nada. But you know something? Pero ¿sabes algo? The Lord promised me, El Señor me prometió, I'll always be with you. yo siempre estaré contigo. Don't worry. No te preocupes. If the brook dries up, Si tu arroyo se seca, there is another brook. hay otro arroyo listo. There is another way. Dije que hay otra manera. And in 1996, Y en 1996 we moved to Russia. nos trasladamos a Rusia. For several years, I and my wife, we had no salary. Por varios años yo, mi esposa, mi familia nunca devengamos un sueldo. We only were living by what people were giving us. Solo nos vivíamos conforme
conforme a lo que la gente nos daba. But let me tell you, Pero déjame decirte, we never lacked anything. nunca nos hizo falta nada. We had everything we needed. Todo lo que necesitábamos siempre lo God tuvimos. took care of us. Dios nos cuidó. So Elijah, Así que Elías, if the brook dries up, si el arroyo se te seca, don't worry. no te preocupes. God is with you. Dios aún sigue contigo. Don't think that he has left you. No pienses que Él te ha abandonado. There is another blessing, Hay otra bendición en camino. and maybe even a better Y one. tal vez una que va a superar a las demás. Because it says in verse 7 here, Porque nos dice en el verso 7 aquí. no, in verse 8. Verso 8, disculpen. Then the word of the Lord came to him saying, Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: Arise, go to Sarepta, which belonged to Sidon, and dwell there. See, I have commanded the widow there to provide for you. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive ahí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. And when the prophet came to Sarepta, Y cuando el profeta llegó a Sarepta, God did even a greater miracle in the home of this widow. Dios hizo incluso una obra mayor y más fuerte en la vida de esta viuda y de toda la escena ahí. That did not only feed Elijah, Que but no- fed a lot of other people also. Que no solo fue suficiente para alimentar a Elías, sino que para alimentar a varias personas más ahí. And that's how God is. Y así es Dios. Sometimes He Siempre wants to take you to a greater blessing. Él quiere llevarte a una mayor bendición. And that's why you need to trust Him. Por eso es que hay que confiar en Él totalmente. Trust His promise. Confiar en sus promesas. I will always be with you. Que ella siempre estará con nosotros. Also, when a brook dries up, También cuando el arroyo se seca. when a friend leaves you, Cuando un amigo te abandona. when a blessing just disappears, Cuando una bendición desaparece. God, you will be with me. Dios, tú siempre estarás In the conmigo. changes of life. A través de los cambios de la vida. If this will not provide for me, Si ellos no provea para mí, there will be another way. significa que hay otra manera en la cual Él proveerá. Because I'm never alone. Porque jamás estoy solo en la vida. Amen. I remember Cuando I dicen remember- amén, I read the story of Walt Disney. leí la historia de Walt Disney. Walt Disney was working in a newspaper Walt Disney era un vendedor de prensas when he was young. cuando era niño. And then he got fired Y de ahí lo despidieron. because they said he lacked creativity. Porque le decían que le faltaba creatividad. So then he went out Así que salió and started his own company. y fundó su propia empresa. And he did quite well. Y le fue bastante bien. Amen. Sometimes A veces you don't see the blessing right away. no ves la bendición delante de ti. But he said he will be with you Pero Él ha prometido jamás dejarte. when life changes. Y tu vida siempre cambiará para bien. Let's give him a big hand. Demos una ofrenda de aplausos al Amen. Señor. Amén. And let's move to chapter 19. Vamos a ver el capítulo 19. We must remember that Elijah lived in a times of great backsliding in Israel. Tenemos que entender que Elías vivió una temporada de enormes apartamientos y decepciones del pueblo de Israel con Dios. The king Ahab, he led people away from the Lord. El rey Acab dirigía al pueblo para alejarse de Dios. His wife Jezebel was even worse. Y su esposa Jezabel era peor. She was a witch. Era una bruja. And the whole nation turned from God to Baal. Y toda la nación dejó a Dios y se fue con Baal. And the calling of Elijah Y el llamamiento sobre la vida de Elías to bring the people back to God. era traer de vuelta el pueblo a Dios. And the king and his queen, they hated him. Y el rey y su reina Jezabel le detestaban. And Elijah thought, well, what can I do? Y Elías pensó, pues, ¿qué puedo hacer? And then one day, Y de ahí un día, God gave him this idea. Dios le dio esta idea. Tell the king Dile al rey to gather all Israel on Mount Carmel. que reúna todo Israel en el Monte Carmelo. And let's make a confrontation. Y vamos a organizar una confrontación. Gather all the prophets of Baal Reúne a todos los profetas de Baal and let them build an altar y que edifiquen un altar and put an ox on that altar. y coloquen un buey sobre ese altar. And I will build an altar for God, for the Lord. Yo edificaré un altar al Señor. And I will also put an ox on it. Yo también colocaré un sacrificio sobre ese altar. And then we will all pray Y de ahí todos vamos a orar for God to lit fire on the sacrifice. para que Dios consuma ese sacrificio con fuego. The God that answered with Y fire, el Dios que responda con fuego,
He's the Lord we're going to serve. Él será el Dios al cual serviremos. So King Ahab, he thought that was a good idea. Entonces el rey Acab dijo, sí, no está mala la idea, hagámoslo. And 1 King 19 is one of the most dramatic, 1 King 18, one of the most dramatic chapters in the whole Y Bible. Primera de Reyes 18 es uno de los capítulos más dramáticos de toda la Biblia. And it says Y nos dice in verse 20, en el verso 20, so Ahab sent for all the children of Israel and gathered them together on Mount Carmel. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a vacilar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Y si Baal es Dios, a ir en pos de él. And Elijah said to the people, I alone am left the prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Y el pueblo no respondía nada. Por lo tanto, Elías seguía hablando, diciendo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Everything is at stake now. Todo ahorita está en juego. 450 prophets of Baal 450 profetas de Baal and Elijah alone. y Elías todo solito. And he says, Y le dice, you start, guys. ustedes empiecen. And they start to pray. Y empiezan a orar. Baal, send fire from heaven. Oh, manda fuego del cielo. Nothing happens. Y nada ocurría. They keep on praying. Y seguían orando. And you know what Elijah does? ¿Y saben qué hace Elías? He goes up to them Se acerca a ellos and he starts to mock them. y se empieza a burlar de He ellos. says, where is your God? ¿En dónde está tú, Dios? I don't see any fire. No veo ni una sola llamita. Come on, you know. Vamos be pues, pónganse las pilas, que mande fuego. Baal, Baal. Oh, oh. And if we were there, Y si nosotros hubiéramos estado we ahí, would say, Elijah, calm down. le diríamos a Elías, tranquilízate, You know, mano. don't overdo this now. No lo hagas de esa manera, los vas a enojar. You are alone. Estás a solas. They are 450. Ellos son 450. And you know what the Bible ¿Y says? sabes qué nos dice la Biblia? These Baal prophets, they started to cut themselves with knives, so blood was gushing out. Que estos profetas Baal se empezaron a cortar unos a otros al tal grado que la sangre empezaba a salir. These are like the films you're not supposed to watch. Estas son las cosas que no hay que ver en la tele. Amen. Amén. You know, and Elijah, he's in the middle among them, you know. Y Elías seguía a solas. And I don't hear anything. Yo no oigo nada. You say, Elijah, you're crazy. Come here. You know. Elías, estás loco, venite para acá, no les digas nada, no empeores la situación. They can kill you any Ellos te second. pueden matar, Elías, te van a tronar. But he's completely unafraid, Pero él ni una gota de miedo, even though he's alone. a pesar que está solo. And after several hours, they have no strength left. Y después de varias horas se quedan sin energías. So now Elijah's turn. Entonces ahora le toca a Elías. And the first thing he says, Y lo primero que dice, get some water and pull on my altar. consíganse agua y llenen el altar. Why? ¿Por qué? And again, if we were there, Y si nosotros hubiéramos estado we ahí, say, Elijah, Elías, you know, don't do that. no, papá, no lo hagas. Don't make this worse. No empeores las cosas. Let's go for a draw. Mejor un empate, un empate. You know, no fire there, Sí, ni fuego ahí, no fire here. ni fuego aquí. 0-0. 0-0. That's a good result Y today. todos bien el día de hoy. Because he's alone. Porque está solo. But he asked for fire and water, and he pours it upon Y the altar. empiezan a llenar el altar de agua. And when he's done that, Y al hacerlo, he says, more water. dice, traigan más agua. Pour it on the altar. Llenen más el altar. And there's water gushing Y everywhere. hay agua derramándose por todos lados. And then he asked for the third time. Y de ahí pide por tercera vez. There is too little water on my altar. Muy poca agua en el altar. You remember, this is supposed to burn. Acuérdense que esto es para quemar, no para mojar. So for the third time, they come and pour water Así upon que this por altar. tercera vez vienen y le echan
agua otra vez al altar. And we would say, what's wrong with you, Todos diríamos, Elijah? Elías, estás loco. Why do you behave like that? ¿Por qué estás llenando un altar de fuego con agua? But let me tell you something. Déjame decirte algo. I know Yo sé exactly what is going on. exactamente lo que está This is ocurriendo. not the crazy man. Este no es un loco desquiciado. This is a man Este es un hombre who is in the middle of his calling. que está justo en medio de su llamado. This is a man Este es un hombre doing what God has called him to do. cumpliendo con todo lo que Dios le ha indicado a hacer. This is how a man becomes Así es como un hombre se convierte. when the anointing comes upon him. En eso se convierte cuando una unción verdadera When the desciende power sobre of the él. Holy Spirit is Cuando el there. poder del Espíritu Santo te And visita suddenly fear is y gone. repentinamente todo temor desaparece. And there is a boldness Y viene un denuedo that is of another world. que viene de otro mundo. I know this Yo lo sé because this is what I have experienced myself. porque yo mismo lo he experimentado en mi You propia know, vida. when I was finished Bible school Saben que cuando terminé mis estudios en el Instituto Bíblico in 1886, en 1900 yeah, no, In 1986. okay. En 1986 I returned home to my church. regresé a mi iglesia. And this church in Norway was not very big, Y esta iglesia en Noruega no es muy grande, but it was very influential. pero tenía mucha influencia. It was like the center of the charismatic movement in the land. Era como el centro del mover carismático en la tierra. The church had several big conferences every year. La iglesia celebraba muchas convenciones de impacto mundial al año. World famous preachers came there. Predicadores reconocidos a nivel global visitaban. The pastor of a church, was one of the most famous preachers in the land. De hecho, que el pastor de la iglesia era uno de los pastores más reconocidos y predicadores más I was reconocidos. just an ordinary guy. Yo era un chico ordinario, But when I returned home, pero al regresar a casa, a couple of days before that, the pastor quit. unos pocos días antes, el pastor había And renunciado. the church didn't have a pastor. Y la iglesia no tenía pastor. And I remember the board of elders Me gathered, acuerdo que la junta de ancianos estaba ahí and they invited me. y me invitaron. And I still remember Y aún me acuerdo how the leader of the board of elders looked at me and como said, el líder del consejo de ancianos se me quedó viendo. we have no pastor, No tenemos pastor. but we have Matsula. ¿Qué te parece? But we have Matsula. Pero tenemos de Matsula. He's been in Bible school. Él ya fue al instituto bíblico. I thought, what does he mean with Sí, that? pero que ni lo conocemos. ¿Qué es lo que ha hecho? And then he said, Y ahí dice, now you are the spiritual leaders of ahora tú eres el líder espiritual de todos nosotros. I had never preached. Yo nunca había predicado en mi vida. The whole country was looking at this church. Todo el país tenía sus ojos puestos en esta iglesia. I remember the first Sunday Y me acuerdo ese primer domingo, when I was preaching. cuando estaba predicando. I was standing down there. Estaba parado ahí abajo. I was so scared. Tenía tanto miedo My throat went like this, que mi garganta se oía así. And the worship team was singing. Y el equipo de adoración dirigía. Let's take another song. Otro canto, denle en otro por favor. Yes. Denle en otro canto por favor. Maybe the Spirit is moving and we will sing ¿Sabes? the El whole Espíritu se meeting. está moviendo y no tendré que predicar ni decir nada. But finally they stopped. Pero finalmente pararon. And I had to go up. Yo tuve que subir a la tarima. And I didn't know what to do. Y yo no sabía qué hacer. But I tell you, Pero saben in the que same second, en el mismo I segundo came up behind this que pulpit. me puse detrás del púlpito, The fear was gone. el temor I desapareció. suddenly felt like a lion. Pude sentirme como un león. I felt like Elijah. Yo dije como Elías, I'm going to preach the word of God. voy a predicar la palabra de Dios hoy. And from that moment I Y knew desde ese instante yo ya supe what this promise means. lo que esta promesa significa. Go Ve and I will be with y you. yo estaré Always. contigo siempre. Do not fear. No temas. When you are in your calling, No importa en dónde tú estés en tu llamado. when you are doing what God wants you Cuando to do, estás cumpliendo con lo que Dios te dice, then the anointing you read about here la unción que lees aquí en la palabra will come upon you. vendrá sobre ti And también. you will do what you never thought Y you could. vas a hacer cosas que nunca imaginaste. And I preached my heart out that Y Sunday. prediqué con corazón en mano esa mañana. I'm sure that I thought the sermon was much bigger Bueno, than the para third mí yo pensé que era un mensaje súper ungido. one. But I knew Pero yo sabía this is how it's going to be. que este era mi llamado. And this is how it's always been. Y así es como siempre ha sido en mi vida. Being humble in front of the calling is not wrong. Sabes que el ser humilde ante tu llamado no es algo malo. All you young people, Todo joven escuchándome aquí, you will have days van a haber días en tu vida and God will call you to do
Cuando Dios te va a llamar a hacer what you thought you couldn't do. cosas que no imaginaste poder hacer. To feel small is good. El sentirte pequeño es bueno. But what you must not do is Pero to hesitate. lo que debes de evitar hacer es titubear. You have to step forward. Tienes que lanzarte. You have to take the challenge. Dije que tienes que asumir el desafío. The name of the conference is Go Challenge. El nombre de esta convención es Go Challenge. Only he who goes Solo aquel que se lanza y va will experience what Elijah experienced. es aquel que esto experimentará. When I moved to Russia, Cuando me trasladé a Rusia, the 2 first years I was working as the helper of the pastor, primeros años trabajaba ahí como ayudante del pastor. and this was the you know maybe the biggest church in the country. Creo que esta era una de las iglesias más grandes o reconocidas del país. You know, the headquarters of Word of Life movement. Era la sede central del movimiento de Word of Life, palabra de vida. And one day this man said, Y un día este hombre me dice, I'm moving home to Sweden, yo me tengo que mudar a Suecia and you will have to take over the church. y tú vas a tener que hacerte cargo de esta iglesia. You know what I said? ¿Sabes qué le dije? May the Lord protect Que el me. Señor me proteja otra vez, por favor. And again I felt so little, Y de nuevo me sentí tan pequeño e insignificante. but I have a promise. Pero tenía la promesa todavía. Matsula, I Motsula, will be with you yo siempre estaré Always. contigo. Tú no te to preocupes. the end of the age. Hasta los fines de los tiempos. And that's how it has been every Y day. así ha sido cada día de mi vida. When you are where God has called you to be, Cuando realmente te concentras en el lugar donde Dios te ha mandado a estar, He will provide the strength. Él te proveerá de las fuerzas. He will provide the power. Dije que Él te dará el poder. And even though the prophets of Baal are Y aunque los 450, profetas de Baal se sientan que son 450 en tu contra, He that is greater lives in you. aquel que es mayor vive en ti. Amen. ¿Cuánto dicen amén? And finally, Y finalmente, when Elijah prayed, cuando Elías oró, verse 38, verso 38, it says, and the fire of the Lord fell from and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust, and they licked up the water that was in the trench. entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en esa zanja. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is good. The Lord, He is God. The Lord, He is God. Y viéndolo todo el pueblo se postraron en tierra y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es bueno. Elijah won the day Elías ganó el día because he trusted in God. porque confió ciegamente en I Dios. will be with you Estaré contigo in your calling en tu llamado always. siempre. Amen. ¿Cuántos dicen amén? And Amén. let's give the Lord a hand. Dame Amen. una ofrenda de aplausos fuerte al Bless the Señor. name of Vamos, the Lord. bendícelo porque siempre está contigo. And finally, Y para terminar, chapter 19, capítulo 19. a completely different situation. Una situación totalmente distinta. But how God is with you when you come under attack. Pero cómo es que Dios también está contigo cuando estás bajo ataque. Because after this great chapter, Porque a menudo este capítulo es grandioso. the queen Jezebel, La reina Jezabel she got furious with Elijah, se enfureció con la ganancia de Elías cursed him, y lo maldijo. and she promised, I'm going to kill him. Te juro que te voy a matar. And then when this news reached Elijah, Cuando el reporte llegó a los oídos de Elías, he got afraid. le entró temor. You know, he ran away. Salió huyendo. Verse 3, Verso 3, chapter 19. capítulo 19. And when he saw that, he rose and ran for his life. And when he came to Beersheba, which belonged to Judah, and he left his servant there. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó ahí a su criado. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die. And he said, it's enough. Now, Lord, take my life, for I'm no better than my father. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Well, how can this be? Pero ¿cómo va a ser esto? Elijah is Superman. Elías era el Superman de la historia. He's the prophet of fire. Era el profeta de fuego. He's running for his life. Y ahora huyendo por su vida.
Remember what James said. Acuérdense de lo que nos dice Santiago, And he was a man with a nature of ours. que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. He was like you and me. Era igual a ti y a mí. And sometimes Y a an veces attack can come un ataque puede venir to the best of us, a los mejores de nosotros brings us down. y nos trata de hundir. You know, Elijah, ¿Sabes, you know, Elías? he shouldn't react like this. Él no debería de reaccionar así. He had been in Bible school. Él había ido al instituto bíblico. He knew what to do. Él sabía lo que tenía que hacer. In the name of Jesus, I bind the spirit of Jezebel. En el nombre de Cristo yo ato ese espíritu jezabélico. Amen. Amén. That was it supposed to ¿Verdad do. que esa debería de ser su respuesta? But it didn't. Pero no lo hizo. You have to remember, Tienes que acordarte. Jezebel was a witch. Jezabel era una bruja de primera. These were spiritual powers. Tenía poderes espirituales. And it just overtook him. Y lo abrumó. And he says, I'm done. Dijo, no, aquí quedó el ministerio. Aquí quedé acabado. I'm finished. Aquí soy un fracaso. Can I have someone taking the piano? ¿Nos pueden ayudar, por favor, con un tecladista? And you know something? ¿Te puedo decir algo? But weakness is not the same as rejection. La debilidad no es lo mismo que el rechazo. That Elijah was weak Elías se sentía débil, doesn't mean that God rejected him. pero solo por sentirte débil no significa que Dios te rechaza. He had promised, Tenía una promesa. I'll be with you. Yo siempre Always. estaré contigo, siempre. Also, when Jezebel attacks you, También cuando Jezabel te ataca, God didn't say, Dios no le dijo, oh, look at Elijah, I'm so ashamed. ay, pobrecito Elías, mira qué vergüenza la que me das, Elías, por Dios. No, he didn't do like that. Él no hizo eso. Elijah is under the tree. Elías estaba bajo ese árbol. He wants to die. Quería morir. But you know something? Pero ¿sabes algo? When he doesn't come to God, God came to him. Cuando él no fue con Dios, Dios se tomó el tiempo para llegar a él. When he didn't see God, Cuando él no buscó de Dios, God comes. Dios tomó el tiempo para ir a buscarlo a él. He comes with an angel Él viene con un ángel speaking to Elijah, hablándole a la vida de Elías, saying, Elijah, diciéndole, Elías, it's not over yet. la cosa no ha acabado, papá. It's not going to end like this. No va a terminar así tu vida, hijo. Elijah, Elías, there's still things that need to be done. aún hay cosas que quiero que hagas por mí. Prophecies to speak. Hay profecías que declarar. Someone to anoint. Hay alguien por ungir. Break the curse of Jezebel. Rompe toda maldición de Jezabel. I know you're broken, Yo sé que te sientes quebrantado, but it's not over yet. pero la historia no ha acabado. And for somebody, Para alguien, it is like this here now. tal vez te sientas así el día de hoy. Some here, you've said the very words that Algunos Elijah said. incluso han dicho las mismas palabras que dijo el gran profeta Elías. God is saying, Y Dios está diciendo, it's not there. no ha terminado la It's not cosa. going to end like this, Elijah. No vas a terminar así, Elías. When you go home, Cuando regreses a casa, you're going to go home in a chariot of fire, vas a regresar en carroza de fuego, having fulfilled your calling. habiendo cumplido con tu llamado. Jezebel will not win the day. Jezabel no se saldrá con la suya. And the Bible says Y la Biblia nos dice that the angel touched him, que un ángel le tocó, said, arise and eat. le dijo, levántate y come. And the angel gave him Y el ángel le dio bread and water, pan y agua. the word and the spirit. Le dio de su palabra y de su Espíritu Santo. And he said, eat. Y le dijo, come. The angel just wasn't there to comfort him. El ángel no llegó para consolarle. Brought the word of God, El ángel le trajo la palabra de Dios para nutrirle. the water of life. El agua de la vida. And that's how it is for us Y also. así lo es con nosotros también. When you feel like Elijah here, Cuando tú te sientas como Elías que God- ya no hay salida, God has a word. Dios tiene una palabra. God wants to fill you again with His Dios te Spirit. quiere llenar otra vez de su Espíritu Santo, borrón y cuenta nueva. I remember, De acuerdo. you know, some years after I became the main pastor in Moscow, Unos pocos años después de convertirme en el pastor general de Moscú, it was one Saturday. fue un sábado, I was supposed to preach, me tocaba predicar and I was like this. y estaba así.
the burden of the whole church was upon me. No, la carga de toda la iglesia And sobre I mí. thought, God, I don't know what to do. Señor, no sé qué hacer. And the Lord said, Y el Señor me dijo, put in a videotape. pon un videocassette. And I went to my Y library yo fui a mi biblioteca and I tried to find a y videotape traté de hallar un videocassette that spoke about being a champion. que hablaba something. acerca de ser un campeón, de ser un vencedor. And there was one there about mission. Y había uno ahí acerca de la misión. I never seen it. Nunca lo había visto. And the Lord said, take Y this. se me dijo, pon ese. I said, I don't want this. Y yo no quiero eso. But the Lord said, take this. Toma ese, te estoy diciendo. So I took it. Entonces lo tomé. And it was the pastor that founded the church, Ulf Ekman, was preaching. Y era del pastor que había fundado la iglesia que estaba compartiendo And he ahí. was preaching about mission. Y estaba predicando acerca de las misiones. And suddenly he says, Y de repente me dice, some people think we're going to stop doing mission. algunos creen que vamos a dejar de involucrarnos en las misiones. We're not going to do that. No lo vamos a hacer. Some things we're going to stop working in Russia. Algunos creen que vamos a dejar de trabajar en Rusia. We're not going to do that. No lo vamos a hacer. And then he said, Y de ahí dice, if you think we're going to stop work in Russia, si tú crees que vamos a detener la obra en Rusia, ask Matsula pregúntale a Matsula and he will tell you y él te lo dirá we'll not stop. que no vamos a parar. And when I heard that, Y al oír eso, I jumped in. salté con todas Yes. mis fuerzas. Ask me. Pregúntenme, We're not pregúntenme. going to stop work No in vamos Russia. a dejar de trabajar. And the depression was gone. Y la depresión desapareció. Again, I felt like a lion. De nuevo yo dije como león. You know something? ¿Sabes algo? God knows where you are. Dios sabe tu condición actual y lo que estás He sintiendo. knows how to find you. Él sabe cómo hallarte. As long as you don't turn away from him. Mientras que no le des la espalda y no te apartes, Él se encontrará contigo. He said, I will be with you. Él siempre dijo que estaría In the changes of life, en los cambios de la vida. when something you like disappeared, Cuando algo que tú tanto amas desaparece. he has something better. Sí, yo te daré algo mejor. In the middle of your calling, En medio de tu llamamiento, when the challenge is too big, cuando el desafío es muy abrumador, don't worry. no te preocupes. He's with you. Él está contigo. And when the curse of Jezebel comes, Y cuando la maldición de Jezabel te ataque por todos lados and all you see is darkness, y lo único que ves es tinieblas y oscuridad, he will come Él vendrá. with the Dije word, que Él vendrá with the word con una palabra and with the spirit. y con su espíritu Raise you up para again. levantarte otra vez. Because he said, Porque Él dijo, until the end of time, hasta los fines de los tiempos, I will be with you. yo estaré Trust in contigo. me. Confía en mí, I'll never leave you. que jamás te dejaré. Amen. Let's give him a big hand. Habrá alguien que le pueda alabar, Amén. alguien que le pueda gritar, alguien que le pueda celebrar. Dije, habrá alguien que le pueda alabar, alguien que le pueda celebrar. Let's stand up, everybody. Todos puestos de pie. We have 2 minutes left. Nos quedan 2 minutos. Let us pray together. Vamos a orar. I'll just close your eyes Voy a invitar a todos a cerrar sus ojos and just say, y dile, God is with me. Dios, estás conmigo. We must not say that in a proud way. No lo debemos de hacer de una manera jactante. That's never a license to sin. No es algo para jactarnos. No, No, but it's a promise es una promesa para amarnos. to all of us who will not manage alone. Que nunca estaremos solo en todo lo que hagamos. Some of you maybe feel Tal vez like, algunos se sientan like Elijah in chapter 19. como Elías en el capítulo 19. But I believe God sent me here Pero yo creo que Dios me ha enviado aquí hoy to preach this to you. para compartirte este mensaje. Amen. Father, I thank you Padre, te doy for gracias every person that is here. por cada persona aquí en este For lugar, the move of the Holy Spirit right now. por tu mover del Espíritu Santo, To comfort those that have lost something. para consolar a aquellos que han perdido algo, To strengthen those that will step into their calling. para fortalecer a aquellos que han entrado a su llamado And to lift up the fallen. y para alzar y levantar al caído. Right now. Ahora mismo, Let's say like this together. digámosle a voz alta, por favor, con todo nuestro corazón. Jesus, I thank you Jesucristo, dile fuerte, Jesucristo, te doy gracias that you promised por tu promesa to be with me de estar conmigo always siempre to the end of the age. hasta los fines de los tiempos. And in that promise, Y dentro de esa promesa, I find strength, yo me fortalezco, courage, me tomo ánimo and comfort.
y siento consuelo. Help me, Lord, Gracias, Señor, to always be faithful, por todo lo que haces por mí. to always trust you Gracias porque siempre puedo confiar en ti in all situations of life. en toda situación de la vida. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. Amen. Amén. Amen.